Capítulo 11. Bienvenido al mundo real. Gohan no podía creer lo rápido que se fueron las cosas a la basura. Hoy sería un día para entrenar sus habilidades de rescate, cosa que había tenido emocionada a toda la clase desde hace una semana, pero apenas si llegaron al lugar ya se habían visto envueltos en una niebla negra para ser transportados a otro lugar. Lo que debió ser un día de ejercicios, para ellos se volvió el primer encuentro de mucho con los villanos a los que estaban destinados a enfrentarse en un futuro cuando se graduaran, y esa era la clave de todo esto. Los tenían que enfrentar cuando ya se hubieran graduado, cuando estuvieran realmente preparados para poner en riesgo sus vidas por un bien mayor, o mínimamente cuando supieran qué hacer en una situación como esta, y no ahora que eran recién ingresados que se congelarían del miedo. Afortunadamente la clase 1 contaba con excelentes prospectos para héroes, y en su mayoría supieron cómo actuar ante la emergencia, usaron sus quirks lo mejor posible para enfrentar al grupo de villanos en cuestión, y aún pese a estar separados en diferentes zonas, demostraron por qué habían sido elegidos para entrar en la UA. No obstante, si bien los estudiantes pudieron arreglárselas para derrotar a villanos de pacotilla, todo era muy diferente cuando se trataba de hacerse cargo de los líderes del ataque. El nivel de peligro era tal que ni siquiera sus senseis pudieron hacer nada contra los enemigos principales. La primera en caer fue el héroe 13, quien fue derrotada por su propio Kirk gracias al poder de teletransporte que poseía la niebla viviente. No todo estaba perdido para ese entonces, ya que afortunadamente el presidente de la clase logró salir a tiempo de la zona para buscar ayuda al resto de los docentes, puesto que las comunicaciones habían sido bloqueadas y era imposible contactar con nadie desde adentro. No obstante, y pese a ese pequeño rayo de esperanza, no estaba seguro si la ayuda llegaría a tiempo antes de que una tragedia mayor manchara el impecable historial de la UA, puesto que el héroe borrador y profesor principal de la clase había sido brutalmente derrotado por un monstruo de piel color negra azulada, una mandíbula llena de colmillos y el cerebro totalmente expuesto. Lo peor del caso es que pese a su apariencia retorcida, lo más temible de aquel ser al que presumiblemente su líder había llamado no muera el poder descomunal que poseía. No importó en lo más mínimo que Aizawa borrara su peculiaridad, el monstruo simplemente arremetió con fuerza bruta y se encargó de destrozar a tal punto al profesor que la única señal de vida que estaba dando era la leve respiración superficial que se podía observar si se ponía mucho cuidado. La situación era cada vez peor, y ese monstruo no parecía tener intenciones de dejar vivir al profesor, y es por esa misma razón que sus alumnos no podían quedarse temblando de miedo esperando a que alguien los salve, y para nula sorpresa de Gohan fue Rumi la primera en proponer pelear contra esos villanos. Ir ella sola contra ese monstruo era una idea absurda, así que acordaron un plan entre los alumnos más fuertes. Izuku, Shoto y Bakugo aportarían a Es cosa del maestro para darle tiempo a Tsuyu para que con su lengua lo saque del campo de batalla, mientras que Rumi aprovecharía su agilidad e iría directo por el líder. En la teoría era un plan lo suficientemente bueno como para intentarlo, pero en la práctica no funcionó del todo, puesto que, si bien pudieron salvar al profesor, realmente no hubo necesidad de que esos tres intentaran apartarlo de Aizawa, puesto que tan pronto Rumi se acercó el tipo con traje de manos, la criatura ya estaba corriendo a una velocidad absurda que nadie podía seguir. Para cuando el pie de la coneja estaba a punto de golpear la cabeza del villano, el Nomu ya estaba encima de ella con su brazo retraído, listo para dejar caer un golpe que libraría a su jefe de la molestia conocida como Rumi Usagi-yama. Fueron cuestión de fracciones de segundo en que todo ocurrió. En un momento la chica de cabello blanco estaba a punto de golpear al líder, y en otro estaba volando de regreso hacia donde se encontraba el resto de la clase, y solo un segundo más tarde un fuerte estruendo aturdió los sentidos de los estudiantes, que solo alcanzaron a ver cómo el estudiante menos unido a la clase salió disparado, dejando un rastro de destrucción hecho por su propio cuerpo al recibir el golpe que seguramente estaba destinado a matar a la coneja, que no sabía en qué momento Gohan se había movido tan rápido como para sacarla del peligro. Por desgracia para la clase 1, el monstruo no se iba a detener ahí y ya se encontraba listo para salir disparado contra ellos. No obstante, antes de que el villano pudiera acelerar hacia ellos, un orbe de energía dorada se estrelló directo en su espalda, ocasionando una gran explosión que lo tomó por sorpresa y lo alcanzó a derribar en su lugar.
Momentos más tarde, con el humo de la explosión desvaneciéndose y el polvo ocasionado por el impacto de Gohan contra el terreno asentándose, se pudo ver la figura del estudiante con cola de mono acercarse aún con su mano alzada en dirección al Nomu, mientras que con la otra se arrancaba la parte superior naranja de su doji que colgaba desgarrada de su brazo, quedando únicamente con su playera azul al mismo tiempo que de su ceja partida sangre escurría por un lado de su cabeza. ¿A dónde demonios crees que vas? Necesitas mucho más que un buen golpe para deshacerte de mí, así que prepárate, monstruo, porque yo soy tu oponente. Las palabras de Gohan bien no pudieron haber sido comprendidas por el monstruo, que no parecía tener mucho raciocinio, pero lo que sí entendió al igual que todos los presentes es que el adolescente con cola de mono estaba determinado a hacerle frente. Tan pronto el Nomu se giró en dirección a su atacante, Gohan se rodeó de una aura dorada como llamadas al mismo tiempo que sus músculos se hacían un poco más grandes, y en solo un parpadeo tanto él como el Nomu desaparecieron de su posición inicial para chocar sus puños en medio del campo, expulsando una onda expansiva por el poder descomunal que ambos usaban dando inicio a la batalla. Al instante el monstruo de apariencia abominable lanzó su brazo izquierdo en dirección de la cabeza de Gohan, a lo que el mismo chico alcanzó a atrapar el golpe con su mano libre, mientras que aprovechando la apertura despegó su mano derecha del puño del Nomu para abrir la palma justo en el estómago de la bestia y lanzar una esfera de energía que hizo derrapar en el suelo a su enemigo. No perdiendo tiempo ni queriendo que la bestia se recupere, corrió rápidamente siguiéndolo hasta estar una vez más al alcance de su puño y enviarlo una vez más contra el estómago que creyó estaría dañado. Grande fue su sorpresa al no ver ni un solo rasguño en la piel del villano, y su reacción tuvo que ser rápida puesto que alcanzó a desviar con su mano el golpe que se dirigía a su estómago. Una vez más aprovechó la falta de guardia para estirar su puño libre y conectarlo con el rostro del Nomu, solo que esta vez su golpe no lo hizo retroceder, ni siquiera lo aturdió, ya que de inmediato tuvo que cruzar sus brazos frente a él para reducir el impacto del puñetazo, que aún con su defensa fue obligado a patinar por el suelo unos cuantos metros, mientras que sus pies hacían surcos en la tierra debido a que se rehusó a caer. Al parecer la cosa había copiado sus acciones anteriores, puesto que tampoco le dio tiempo a que terminara de frenar su empuje cuando ya se encontraba sobre él con su pierna amenazando con destrozar su cabeza. Afortunadamente sus sentidos percibieron el peligro inminente y se alcanzó a agachar bajo la patada para que en un movimiento de barrido golpeara la pierna con la que el Nomu se apoyaba, haciéndolo caer al suelo, no desaprovechando la oportunidad para hacer más daño y hacer distancia entre él y el monstruo. Dio un gran salto hacia atrás al mismo tiempo que lanzaba dos rayos de energía de ambas manos impactando de lleno su oponente. La excelente reacción de Gohan y su contraataque apenas fueron disfrutadas, puesto que el humo que se generó por el impacto de los rayos se apartó rápidamente cuando la enorme figura bestial salió disparado en contra del estudiante, que una vez más esquivó el golpe a su estómago para en el mismo movimiento saltar y clavar su pie contra la cabeza del villano, que esta vez sí se vio afectado, puesto que su cerebro expuesto parecía ser el único punto vulnerable que tenía, puesto que los ataques anteriores no habían hecho nada por generar daño. Aprovechando el aturdimiento momentáneo, Gohan se envolvió una vez más en su aura dorada y sin perder tiempo comenzó a lanzar golpes en todas direcciones, comenzando por un puño que se esforzó por incrustar en el abdomen de la monstruosidad. Dicho ataque solo fue el comienzo, puesto no tardó ni medio segundo desde que despegó su puño de ahí cuando su otra mano ocupó su lugar clavando su puño izquierdo, y así fue como uno a uno, golpe a golpe, todos en la misma zona, estaba arrastrando lejos de sus compañeros a la bestia, que durante su intercambio anterior los había acercado demasiado para ser seguro. Desgraciadamente el aturdimiento del Nomu no iba a durar para siempre y se vio demostrado un puño cayendo como un mazo en dirección a la cabeza de Gohan, casi lo golpea. Afortunadamente los instintos de pelea del joven actuaron a tiempo para salvarle la vida al hacerlo reaccionar y apartarse del puño, dando un par de pasos atrás, que tan pronto el puño chocó contra el suelo dio un salto hacia al frente, conectando una segunda parada en la cabeza del Nomu.
queriendo exprimir lo máximo posible la debilidad de su enemigo. Un puño envuelto en su aura dorada estaba preparado para darle algo más que un dolor de cabeza. No obstante, dicho golpe jamás llegó a conectarse, puesto que su brazo fue atrapado entre la mano del gnomo, que ahora levantó a Gohan y, aprovechando la confusión del son, envió su puño libre a estrellarse contra el abdomen del adolescente, que esta vez no reaccionó a tiempo y fue enviado a rebotar contra el suelo un par de veces, hasta que finalmente pudo detener su avance, aferrándose con manos y piernas a la tierra bajo él, llegando hasta unos pocos metros cerca de donde se encontraba el grupo de estudiantes. Tomando su abdomen para tratar de mitigar el intenso dolor que estaba sintiendo mientras que más sangre escurría de su boca, apenas alcanzó a elevar su antebrazo para frenar el puño que amenazaba con arrancarle la cabeza. Defender dicho golpe fue recompensado con una patada que no alcanzó a notar hasta que lo golpeó una vez más en el abdomen, elevándose del suelo por el fuerte impacto. Aún en el aire, su ascenso fue frenado con un golpe de mazo formado por ambos puños del gnomo, que lo enterraron en el suelo sin piedad. Cuando el ser monstruoso levantó una vez más sus brazos para rematar al rubio, fueron un puñetazo de un peliverde y la patada de una albina la que alejaron al villano del estudiante en el suelo. De inmediato, ráfagas de fuego y explosiones a distancia mantuvieron ocupado al gnomo el tiempo suficiente para que Rumi intentara ayudar al son a ponerse de pie. Viendo al amigo con el que se había peleado días antes no se veía nada bien, sangre escurría de su cabeza, frente y boca, sus pantalones habían visto días mejores, exponiendo piel con raspaduras dolorosas que sangran lenta pero constantemente, al igual que en sus brazos, pecho y espalda. Su playera azul solo se mantenía por una manga, dejando la otra mitad faltante exponiendo las heridas antes mencionadas, y aún con todo ese daño el sujeto se apartó de inmediato negándose a recibir ayuda, lo que molestó a la coneja, que no podía creer que estuviera teniendo esa actitud justo ahora. Maldición, Gohan, deja de ser tan idiota y acepta la ayuda. Ese estúpido orgullo va a hacer que te maten. Sabes perfectamente que no puedes hacer esto solo, estás herido y necesitas por lo menos recuperar el aliento. Deja que nosotros nos encarguemos y descansa. Molesta pero aún preocupada, Rumi no dudó en decir las cosas cuando debía hacerlo, y ahora más que nunca Gohan tenía que dejar ese comportamiento estúpido de macho solitario cuando su vida peligraba. No obstante, el chico con cola de mono solo atinó a escupir la sangre que se acumuló en su boca y erguirse en toda su altura para posteriormente envolverse en su aura una vez más, haciendo que Rumi fuera empujada lejos de él. Voy a decir esto solo una vez y espero que todos escuchen, no necesito su ayuda y, más importante aún, no quiero que me ayuden. Si se meten en esto solo van a estorbar y causarme más molestias, así que si quieren hacer algo pueden cuidar al profesor o ocuparse de los otros villanos que están por allá. Más les vale no meterse en esto si valoran sus vidas. No esperando ninguna respuesta de nadie, el rubio dio un enorme salto al cielo y, estando en lo alto, salió disparado en contra del gnomo, embistiéndolo justo a tiempo antes de que pudiera atrapar al Todoroki, que había estado usando su hielo para crear paredes entre él y el monstruo tratando de detenerlo. Afortunadamente, en el momento en que había atravesado la última pared, y antes de que recibiera un golpe del villano, Gohan chocó contra él arrastrándolo lejos. Lo que siguió después de ese primer impacto, los alumnos de la clase 1A solo pudieron describirlo como el choque de dos bestias compitiendo por quién era el que tendría más poder. Golpe a golpe hacían que el ruido de los impactos se sintieran como el choque de misiles contra su objetivo. Gohan apenas si se defendía, puesto que estaba más interesado en machacar a golpes a su enemigo, de la misma forma en que el gnomo no parecía preocuparse por defenderse y simplemente atacar. Si Gohan daba un golpe monstruoso al estómago, el gnomo regresaría uno igual directo al rostro de Gohan. Si el rubio hacía temblar el cerebro de la bestia con un golpe directo a la mandíbula, el gnomo devolvería una patada al estómago. Uno a uno los golpes llovían en un intercambio brutal, y aún pese a la potencia de los golpes ninguno de los dos se alejaba de su oponente.
Ya antes habían visto cómo el impacto de cada uno de esos golpes había sido suficiente para enviar metros en la dirección contraria a su oponente y ahora ambos se negaban a dejarse arrastrar por tal. La idea de una confrontación directa en contra de ese monstruo simplemente le parecía una locura a Rumi y el resto de la clase, no solo porque el líder del ataque había asegurado que esa cosa estaba hecha para matar a All Might, sino porque Gohan lo estaba haciendo sin molestarse en evitar los ataques. Para Tsuyu y para Rumi era claro que el joven lo estaba haciendo para medir fuerzas y demostrar su poder. Era un gran imbécil que quería demostrar que podía ganar en igualdad de condiciones, y probablemente lo hubiera podido hacer si su oponente no tuviera reducción de daño entre su arsenal de habilidades, mientras que el Nomu podía recibir y recibir golpes con un mínimo de daño. Gohan era otra historia diferente, aun cuando Rumi y Tsuyu sabían que al estar envuelto en esa aura su fuerza, velocidad y defensa aumentaban. Seguía recibiendo daño y la prueba estaba en que ahora habían llegado a un punto muerto donde Gohan sostenía ambos brazos por encima de su altura, frenando el golpe doble que pretendía aplastarlo, mientras que el Nomu parecía tan ileso como siempre. Gohan abiertas brillaban con el líquido carmesí, su respiración rápida e irregular acompañado del sudor que lo cubría demostraban cuán agotado estaba hasta ahora. No obstante se negaba a caer y en un rápido movimiento desvió ambos brazos hacia los lados mientras que se dejaba caer sosteniendo su peso con ambas manos firmemente plantadas en el suelo y con una poderosa patada doble elevó al Nomu unos cuantos metros. De inmediato Gohan despegó del suelo para posicionarse detrás del Nomu y devolverle el favor, enviando al monstruo al suelo con un poderoso golpe de martillo. Sin embargo su ataque no terminó ahí puesto que extendió ambas manos juntas a la altura de su pecho y apuntando a su enemigo en caída, dejó salir un enorme rayo de energía dorada que aceleró aún más la caída del Nomu y lo impactó en el suelo estrepitosamente acompañado de la enorme explosión de energía que lo consumió todo en un radio de 20 metros. Para cuando Gohan regresó jadeando al suelo por el agotamiento, la cortina de humo y polvo se había asentado dejando ver el estado dañado del Nomu. Por desgracia no había recibido el daño que Gohan esperaba puesto que rasguños y quemaduras leves fueron todo lo que pudo conseguir. Lamentablemente el haber usado tanta energía en ese ataque lo dejó agotado como para reaccionar a tiempo para el ataque de la bestia que siguió. Un poderoso golpe en su mejilla lo obligó a desviar violentamente su mirada, casi rompiéndole el cuello en el proceso. Alzando sus brazos para bloquear los ataques que siguieron fue lo único que ahora podía hacer en su situación. Pegando sus brazos a su cuerpo fueron una defensa muy endeble contra las bombas por golpes que el villano le estaba lanzando uno a uno. Sus brazos fueron doliendo cada vez más y más hasta que finalmente por tantos golpes se durmieron y la defensa de Gohan cayó. Lo que siguió después de eso fue simplemente brutalidad en toda su expresión. De un rodillazo en el estómago obligó a expulsar más del líquido vital de la boca del Son, que se vio elevado del suelo una vez más, solo que esta vez un golpe no detuvo su ascenso, sino que ahora fue la mano gigante que sostenía su tobillo lo que lo devolvió al suelo brutalmente, repitiendo el proceso una y otra vez, azotando el cuerpo del rubio hasta que finalmente se aburrió y lo dejó incrustado en el pavimento de la acera solo para profundizar el cráter cuando su pie cayó dolorosamente sobre el pecho del Son enterrándolo más. Al ver tal brutalidad Rumi finalmente comprendió por qué Gohan había dicho lo que dijo. No es que estuviera seguro de que podía ganar solo y tampoco es que no quisiera ayuda, sino que ya había sentido el impacto de esos golpes y estaba seguro que si alguno de ellos los llegaban a recibir probablemente los mandaría a la sala de emergencias con solo un golpe y al segundo probablemente directo a la morgue, siendo Kirishima el que probablemente pudiera soportar y exigiendo el máximo de su ki de endurecimiento. No es que Gohan hubiera amenazado con matarlos si intervenían, sino que probablemente el Nomu los iba a matar si lo llegaban a hacer. Al principio estaba molesta porque creyera que ellos eran tan débiles, que ella era débil como si al más mínimo roce la fueran a romper, pero después de ver su pelea lo comprendió. Ella no podía seguir el ritmo ni mucho menos defenderse de esos ataques, probablemente se rompería los brazos si intentaba bloquear algún golpe y el resto de sus compañeros no estaban mejor. Izuku ya tenía un brazo roto por el golpe que lanzó hace unos minutos. Bakugo y Todoroki apenas aguantaron porque atacaban a distancia y estaban en constante movimiento. Tan pronto
Todoroki se detuvo ya tenía al Nomu enfrente y si no fuera por Gohan quién sabe qué hubiera pasado y esos eran los más fuertes de la clase, no quería ni imaginar si Mina, Toru o Aoyama recibían aunque sea uno solo de esos golpes que estaban destrozando a Gohan, honestamente no sabía qué hacer para ayudarlo, si atacaban al líder probablemente esa cosa haría lo mismo que al comienzo e iría por ellos, ya Gohan la había salvado una vez de recibir un ataque que ni siquiera su estado tan dañado ahora nadie sería capaz de frenarlo el tiempo suficiente para intentar atacar a los principales, que eran ese tipo con el extraño traje con varias manos y el hombre niebla, no obstante un fuerte rugido trajo una leve esperanza en la peli blanca y la peli verde, mientras que en el resto de la clase una mezcla de alivio y preocupación se hizo presente puesto que, elevándose sobre el Nomu un gigantesco mono con su pelaje dorado manchado por la sangre de sus heridas, estaba gruñendo salvajemente al Nomu que ya se estaba preparando para atacar. Rumi estaba aliviada puesto que sabía que ese era el máximo poder de Gohan y tal vez con eso sería suficiente para derrotar al villano, por desgracia mucho más temprano que tarde. Descubrió que fuerza no era lo mismo que velocidad ya que el enorme tamaño de la bestia la hacían mucho más lento que en su forma original y por supuesto que no tenía la más mínima oportunidad contra el monstruo que podía igualar la velocidad de All Might, así que los gruñidos furiosos de Gohan no tardaron mucho tiempo en convertirse en quejidos dolorosos de un animal herido y acorralado cuando el Nomu comenzó a atacar en puntos específicos y al tener un objetivo tan grande era imposible fallar. Lo primero en romper fueron ambos gigantescos brazos del simio con los que había intentado golpearlo o atraparlo, lo que siguió fueron las piernas, que aún sin sus brazos se negaba a dejar de luchar por lo que había intentado aplastarlo a pistones, al final el Nomu se limitaba a usar el torso enorme de la bestia postrada en el suelo como un trampolín, que cada vez que saltaba se aseguraban de aterrizar con toda su fuerza y peso, rompiendo las costillas del gigantesco primate en agonía una a una. Al final lo último que le quedaba a Gohan era usar su boca para intentar destrozarlo con sus dientes, pero ya más que un ataque peligroso eran los intentos débiles y moribundos de un animal acorralado a punto de caer, no obstante y bajo todo pronóstico realmente había logrado meter al Nomu entre sus mandíbulas, la preocupación y las lágrimas que amenazaban con salir de los ojos rojos de la coneja que hacía todo lo posible por mantenerse fuerte por su amiga de cabello verde que escondía su rostro lloroso en su cuello para no seguir viendo la masacre parecía que se podían detener, que ya no tendría por qué angustiarse ya que Gohan lo había conseguido, no comprendía cómo un monstruo tan rápido había podido ser atrapado por los movimientos lentos de un Gohan herido y sin fuerzas, cuanto más lo pensaba menos sentido tenía y la preocupación volvía con venganza, esta vez acompañada por un pánico horrible cuando sus dudas fueron resueltas en el momento en que las mandíbulas de Gohan comenzaron a abrirse forzosamente por el Nomu que no parecía tener intenciones de salir. Todos pudieron ver cómo ya así seguía abriendo más y más las mandíbulas del enorme simio y solo fue hasta que escucharon los alaridos dolorosos y desesperados de la bestia que lo comprendieron, esa cosa iba a matarlo de una vez por todas, rompiéndole la mandíbula sin el más mínimo rastro de piedad. Rumi ya no podía seguir viendo esa escena horrible sin hacer nada, rápidamente apartó a su mejor amiga para posteriormente salir corriendo en dirección de Gohan haciendo un esfuerzo increíble por ignorar sus instintos de conejo que le suplicaban que no se acercase a esa cosa que la podría matar, esos instintos que ahora hacían que sus piernas temblaran a medida que se acercaba más y más, sin embargo ni ella ni nadie estaba preparada para ver el último ataque de Gohan puesto que desde el interior de la boca del simio una luz azul comenzó a iluminar la figura de su atacante que quería destrozar su mandíbula, segundo a segundo la luz se hacía más y más intensa hasta que antes de que Rumi pudiera saltar para atacar al Nomu se vio frenada en seco cuando un descomunal rayo de energía azul salió disparado desde la boca de Gohan consumiendo por completo al monstruo en el proceso, al no haberse quitado a tiempo, dicho rayo de energía fácilmente atravesó el domo de las instalaciones para elevarse más allá de las nubes.
durando unos cuantos segundos, y para cuando el ataque finalmente terminó, la vista que se quedó grabada a rojo vivo en las retinas de todos fue la mitad inferior carbonizada del cuerpo del gnomo, cayendo al suelo en un ruido sordo que dejó a todos en un silencio mortal, ya sea por el alivio de que todo hubiera acabado o por el horror de ver un cadáver tan destrozado por primera vez en las jóvenes vidas de los estudiantes. Fin del capítulo, señores.